Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Enzo Ferrari y sean bienvenidos a la cuarta clase de Elementos Técnicos Lenguaje Musical 1 de Lima. En la clase de hoy nos vamos a poner a conducir voces de nuestro coral. Sí, llegó el momento. Antes de hacer eso, les pido que tengamos un apartado, que tomen nota o se guarden esto que les voy a pasar ahora, estas excepciones de intervalos melódicos, porque va a llegar el momento en que los tendremos que usar y está bueno aclararlos desde el momento cero, porque muchas veces cuando uno se enfrenta a este tipo de intervalos melódicos se encuentra como atrapado por los procedimientos o reglas que se han planteado previamente y el alumno queda como desconcertado y dice, pero no era que se podía y que si el ejercicio está planteado así debe tener una resolución. Sí. Entonces me parece menester, antes de que arranquemos con nuestro camino en la conducción de voces, que los aclaremos, los apartemos para cuando los necesitemos, pero que los tengamos en nuestra caja de herramientas. Pues bien, excepciones en los intervalos melódicos, es decir, en los intervalos que dibujan cada una de las voces por separado. Estas excepciones, los intervalos melódicos, van a aparecer primero en la historia de la música en el bajo. Recuerden que el bajo es la segunda voz en nivel de audibilidad, la primera es la soprano y por último vienen las voces del medio, tenor y contralto. Y el bajo tiene una característica muy importante que, dado que la escala de los armónicos se arma de abajo hacia arriba, la armonía también se arma de abajo hacia arriba. Entonces el bajo nos va a funcionar como una suerte de GPS funcional. ¿Se acuerdan de las funciones que vimos en las primeras clases? El primero, el segundo, bueno, el quinto. Esas funciones nos las va a marcar qué nota está en la posición más grave, en este caso el bajo, respetando siempre el orden, ¿no? Porque podría ser en algún momento que se crucen y que el tenor esté momentáneamente por debajo del bajo. Pero bueno, como bien dijimos la clase anterior, vamos a tratar de mantener, hasta nuevo aviso, el orden acústico de las voces, ¿sí? Bajo, tenor, contralto, soprano. Estos intervalos, como son la quinta disminuida, ¿sí? Que es el tritono, ¿no? Pero en este caso en forma de quinta disminuida propiamente dicha. La séptima menor y la tercera disminuida, que los voy poniendo en rango de uso, como fueron apareciendo estadísticamente en el lenguaje musical, a lo largo del tiempo fueron teniendo motes extraños. Por ejemplo, al tritono se le dijo en la Edad Media que era el diablo en música, el diablo en música. Cuando en realidad lo que pasaba es que toda la música, por no decir, no sé si toda, pero el 80% de la música era de corte vocal. El tritono, en cualquiera de sus posiciones, cuarto aumentado, quinta disminuida, es difícil de afinar. Entonces, por esto se lo trataba de evitar, porque no generaba afinaciones placenteras al oído, sobre todo en una época donde reinaban las consonancias perfectas como la primadona de la cosa, digo, la octava, la quinta y la cuarta, que en aquel momento, a nivel armónico, no era considerada disonante, digamos, la cuarta. Nada, clavar un tritono era como que dolía al oído. Hay una representación muy graciosa de un grupo francés que habla de los intervalos y el medievo. En algún momento se los voy a hacer llegar. Y habla justamente del tritono como el diablo. El punto. La quinta disminuida, ¿sí? Que va hacia abajo, va a resolver por semitono. ¿Qué queremos decir? Que cuando nosotros tengamos que saltar estas distancias, que va a ser dentro de un par de clases nomás, siempre hacia abajo y no cuarta aumentada hacia arriba, y ahora veremos por qué, va a resolver en semitono en movimiento contrario al salto. Esto es una regla no dicha, o dicha en algunos tratados y en otros no, que tiene que ver con la composición lineal, que le podemos poner el nombre de teoría de los saltos. ¿Qué dice esta teoría de los saltos? Que a un salto en una dirección lo compensa un grado conjunto en la dirección contraria al salto. Es decir, si hubo quinta disminuida hacia abajo, se compensará con semitono en este caso hacia arriba. Bien, segundo caso, la séptima menor, que tanto la séptima menor como... la quinta disminuida puede que no, pero la séptima menor va a aparecer
en forma melódica en una voz cuando agreguemos los acordes de 4 sonidos y le agreguemos la séptima al acorde dominante, por ejemplo. Allí se empieza a ver con su uso melódico. De hecho, en este caso, si nosotros estuviéramos en una armonía por ejemplo, en fa mayor de quinto con séptima, do, mi, sol, si bemol, podría decirse que funciona como tal y que resuelve como debería en fa mayor. Pero bueno, como dijimos que era para el futuro, esto es como es la cosa. Volvemos a aplicar la teoría de los saltos. Salto de séptima menor, menor, no mayor, menor. Ojo al piojo que no es lo mismo. Porque una es blanda y la otra es dura, por ejemplo. Es una disonancia blanda en este caso y otra es una disonancia dura y tiene otra resolución. Salto hacia arriba, semitono hacia abajo. O sea, grado conjunto hacia abajo compensando el salto que fue hacia arriba. Y por último, la tercera disminuida, muy usada en la obra de Johann Sebastian Bach, para clave y para órgano. No recuerdo tanto en su música vocal. Sí, más adelante, los románticos, Schumann, si no recuerdo mal, hay una obra coral de Schumann llamada Sommerlied, que dicho sea de paso tiene una gran similitud con una obra de él mismo, que es el segundo o tercer número del álbum para la juventud, creo que el segundo, y se llama La Marcha de los Soldados. Nada, que tiene este giro, ¿sí? De tercera disminuida que resuelve. Si bien es más pequeño el salto, podemos ver que hay un salto en una dirección que es compensado por un grado conjunto, tono, semitono en estos tres casos, pero podría ser tono, en la dirección contraria al salto, ¿sí? Vamos a escuchar cómo suenan estos ejemplos. Voy a bajar la velocidad para que se puedan apreciar un poco más y a escucharlos. Separando quizá la tercera disminuida de la quinta disminuida y la séptima menor, que quizá queda un poquitito más en el aire la sensación que nos da y tiene una razón de ser o puede tener una explicación esa sensación de estar en el aire. La quinta disminuida y la séptima menor encuentran como una resolución, un reposo, como hablábamos antes. Estos intervalos, esta disonancia blanda que es muy dinámica, y la quinta disminuida, este tritono en forma de quinta disminuida, que es el intervalo más dinámico del sistema tonal, encuentran una distensión a la tensión que nos proponen, al movimiento, al dinamismo, con el semitono en dirección contraria al salto. ¿Sí? Esto anótenlo, ténganlo, porque ya a partir de la clase que viene, poco a poco lo vamos a empezar a utilizar. Recuerden que en arte, cuando uno dice siempre, dice, bueno, siempre pasa que, en mi humilde opinión y en mi humilde trayectoria, uno habla del 70% de los casos. Siempre en el arte, y por eso el arte es tan hermoso, hay un 30% o más de ejemplos que rompen ese estándar y que a veces hasta lo hacen hermoso el arte, ¿no? Porque si no, vuelvo a lo que decía en las clases anteriores, si no volvemos a la receta de cocina. Esto es una receta de cocina que si cualquiera lo sigue puede lograr un efecto que hasta determinado punto sí, pero pasado el punto de lo correctamente técnico, el hecho de transmitir, porque como artistas antes que nada somos comunicadores, somos transmisores de pensamientos, de ideas, de una época, de un sentir general o de un estado de ánimo que nosotros queremos expresar, o lo que fuere, pero básicamente somos comunicadores y portamos un mensaje. Una cosa es escribir prolijo y sin falta de ortografía y otra cosa es transmitir a través de ese sistema de escritura. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos 3 reglas inquebrantables de la conducción de las voces. Obviamente el título hace alusión a un libro que leí hace un tiempo que se llamaba las reglas, creo que eran las 22 reglas absolutamente inquebrantables del marketing o de los negocios, una cosa así. Pero bueno, como para mí no hay nada absolutamente inquebrantable, yo digo que son inquebrantables, no digo que son absolutamente inquebrantables, pero les recomiendo que las tengan muy a mano porque les van a servir, si siguen estas 3 sencillas reglas, van a poder conducir voces en cualquier estilo, ¿sí? Ya no es una cuestión de la práctica común.
o sí, dentro de la práctica común van a poder conducir voces tanto en un lenguaje bachiano, hendeliano del barroco, como del clasicismo en Mozart y Haydn, o en el romanticismo como Chopin, Schumann, Schubert, Wagner, Strauss. ¿Sí? Bien. Estas tres reglas, que no tienen un orden específico, yo las he redactado así, pero no hay comparten un mismo top 1, por eso pongo el mismo nivel. Movimiento contrario como mínimo entre dos voces, y de preferencia en las extremas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan los movimientos que tenían las voces, no? Tratar de que se muevan por movimiento contrario así o bien así. Las voces, por lo menos 2 de las 4, por lo menos podrían moverse más. Y si pueden ser las extremas, mejor. ¿Por qué? Porque son las que más se oyen. Y son en las que más tenemos que tener cuidado de no llegar a los intervalos peligrosos para este estilo, que son las octavas y las quintas, por movimiento paralelo y por movimiento directo. Sobre todo por movimiento directo las octavas, que son las que más se escuchan, y las quintas ya veremos cómo. ¿Sí? Entonces, importante el movimiento contrario mínimo entre dos voces. ¿Sí? Si son entre bajo y soprano mejor. Podría ser entre más voces. ¿Sí? Podrían ser 3 contra 1, como vamos a ver. 3 voces van para abajo y una para arriba. Por lo tanto genera 3 movimientos contrarios. Si tomamos bajo y tenor, bajo y contralto, bajo y soprano, son 3 movimientos contrarios. De preferencia, ya dijimos en las extremas. Bien. Si hay un sonido común entre los acordes que se van a enlazar, mantenerlo. ¿Sí? Es decir, que ya lo vamos a ver inmediatamente. Si yo estoy enlazando do, mi, sol con fa, la, do es común a los dos acordes. Entonces voy a ni siquiera moverlo, a replicarlo en el acorde siguiente, generando de manera forzada un movimiento oblicuo con alguna de las voces, porque esa va a quedar sin moverse. ¿Qué hace una aclaración? Mantener un sonido común no necesariamente significa ligarlo, ¿sí? No implica necesariamente una ligadura, implica necesariamente repetir el mismo sonido. Puede que de manera didáctica muchos tratados hablen de o lo señalen con una ligadura, sí, pero por favor no lo interpreten como algo a nivel rítmico, es algo a nivel didáctico, para que el alumno pueda entender que es ese mismo sonido. ¿Sí? O a menos que estén componiendo algo que realmente quieran mantenerlo e ir concatenando sonidos comunes, genial. Esta regla o este tip de cocina no se refiere a una ligadura de prolongación, ¿sí? A eso me refiero. Muy bien. Y por último, elegir siempre el camino más corto posible. ¿A qué me refiero? Para llegar a las notas del acorde siguiente que necesitamos para completar, uno debería elegir el camino más cortito, o sea, un tono o un semitono. Muchas veces eso no se puede y no quiere decir que esté mal. Muchas veces nos vamos a encontrar enlazando dos acordes y que el camino más corto para una voz que nos quedó, para que nos quede movimiento contrario, sonido común y zaraza, es saltar una cuarta. Y está bien, siempre y cuando sea el mínimo posible, el más corto posible. Estas tres reglas no solo nos permiten que minimicemos los movimientos paralelos de octavas y quintas, los errores de conducción de voces, como se lo llama, sino que además nos van a permitir que el sonido de nuestro coral suene compacto. ¿Qué quiero decir con compacto? Que suene armado, que parece que no se mueve porque está todo muy allí, muy cerquita, pero a la vez todo está en movimiento. Vamos a escuchar, vamos a ver la diferencia, vamos a escucharla. Cuando uno genera un coral saltando, ¿sí? No tomando el camino más corto posible, y tomando el camino más corto posible. Es otro el resultado sonoro. Bien. Vamos a empezar con la conducción de las voces. Sí, señor. Y vamos a empezar enlazando un primer grado con un quinto grado y un quinto grado con un primer grado. ¿Sí? O sea, resolver el... Bien. Aquí yo he planteado en do mayor, porque no hay alteraciones en clave,
un primer grado que tiene por notas, recuerden, do, mi y sol. Nosotros tenemos que duplicar un sonido. Yo elegí por duplicar la fundamental, o sea que el acorde está en posición melódica fundamental, y la distribución de este acorde es abierta porque en las voces superiores del coral hay una sexta. ¿Sí? Bien, ahora tenemos que llevar este acorde al quinto grado. Muy bien, la primera lección que tenemos que hacer es a qué sol, porque las notas del quinto grado de do mayor son sol, si y re. Y tenemos que ver qué nota duplicamos, si el sol de la fundamental o el re de la quinta. Tenemos que elegir a qué sol llevamos el bajo, o a este sol o a este sol. Yo lo voy a llevar al sol grave por una cuestión de separar el registro, ¿sí? del tenor en este caso. Se voy a poner sol. Vamos a buscar si hay algún sonido común. Como vemos, ya planteamos el bajo para saber dónde estamos parados. Recuerden que el bajo va a funcionar como una suerte de GPS armónico. Y vemos que en sol, si, re y en do, mi, sol, la nota común es el sol, que en este caso está en el tenor. Entonces lo que hacemos es copiarla tal cual. ¿Sí? Bien, ahora vemos que nos queda entre bajo y tenor una octava, que era un intervalo peligroso al cual llegar, pero llega por movimiento oblicuo, por lo tanto no pasa nada. Es decir, el tenor se mantiene y el bajo baja una cuarta. Seguimos. Nos faltarían las notas re y la nota si. Pues bien, ¿cuáles de esos sonidos están más cerca de los sonidos que vienen de do mayor? El si, que es la tercera, sol, si, va a estar más cerca del do. Y el re va a estar más cerca del mi. Si analizamos, si nos ponemos a analizar, aquí hay una quinta entre la contralto y el tenor, pero esa quinta es por movimiento oblicuo generado por el sonido común. Y entre soprano y tenor hay una décima, ¿sí? Por movimiento, o es una consonancia imperfecta, no hay ningún problema, no hay problema si es paralelizable, porque es paralelizable de hecho. Recuerden que las consonancias perfectas no se paralelizan y hay que tener cuidado de llegar a ellas por movimiento directo, mientras que las consonancias imperfectas, como son dinámicas y generan movimiento, no hay problema, podemos llegar por salto, por movimiento paralelo, etc. No abusar del movimiento paralelo, aunque sean consonancias imperfectas. Eso lo vamos a ver. Si no, es música del tenedor, folk music. Perdemos la individualidad de las voces. Porque si no, no sé cuál es la voz que se esclava de cuál otra. ¿Sí? Bien, eso lo trataremos más adelante. Por último, vamos a ver que entre contralto y bajo hay una quinta directa, porque esta baja un tono y esta baja una cuarta. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando hay una quinta entre una voz interna, sea tenor o sea contralto, como en este caso, y una externa, como es el bajo en este caso, o la soprano, con que una de las dos tenga grado conjunto, proceda por grado conjunto, ya la sonoridad de quinta directa se disuelve. ¿Sí? Distinto va a ser cuando esté involucrada por ahí la soprano, que si bien tiene sus excepciones como todo, o cuando salten las dos. Si las dos hubieran llegado por salto, sonaría, se remarcaría mucho esa quinta y estaría fuera de estilo. Bien, ahora vamos a hacer al revés, vamos a ir del quinto al primero. Acá más de uno me va a decir, pero profe, le faltó un sonido. No, en este caso, como estamos trabajando con blancas que no tienen plica, recuerden que en la clase anterior dijimos que las plicas, cuando usábamos plicas, nos usaban para diferenciar las voces, que las voces agudas tenían plica hacia arriba y que las voces graves tenían plica hacia abajo. En este caso, como no hay plicas, no podemos divisar el unísono que hay aquí, porque en este sol, bajo y tenor comparten el registro. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, resolver el do. O ver si hay sonido común. Un sonido común podría ser este sol de aquí, ¿no? El mismo sol de aquí. Perdón que se me fue. Y como dijimos que vamos a mantener el orden acústico, obviamente el do que vamos a elegir es el do de aquí abajo para no sobrepasar al tenor. Digo, el bajo va a ir para aquí abajo. Vemos que se nos genera una quinta, ¿sí? Que es un intervalo, recuerden, a tener en cuenta, peligroso como uno llega a ese intervalo.
Pero en este caso llegamos por movimiento oblicuo una vez más, ¿sí? Y salimos del unísono por movimiento oblicuo. Vamos a ver luego el tratamiento del unísono, que se llega y se sale por movimiento contrario u oblicuo, como en este caso. Seguimos conduciendo. Cuando uno se encuentra ante una función dominante, ¿sí?, se dice que las sensibles, en este caso el si, que es la sensible en la tonalidad de do mayor, resuelven ascendiendo a la tónica. Por lo tanto, este si va a ir a parar al do. Y nos quedaría para completar el acorde del do, mi, sol, el mi. O sea que este re va a ascender a este mi. Vamos a analizar ahora cómo queda el coral. Hay movimiento contrario entre las voces extremas porque el sol desciende hacia un do y el si asciende hacia un do. Por ende, se cumple perfecta la primera de las reglas de la conducción de las voces, las inquebrantables, porque llegamos a la octava pero por movimiento contrario, lo cual es genial, por más que sean extremas. Llegamos a esta quinta por movimiento oblicuo, como ya lo dijimos, salimos del unísono, que es otro intervalo también que hay que tener cuidado porque se pierde la independencia de las voces, ¿no? Como el abuso del movimiento paralelo. Entre bajo y tenor tenemos una décima, o sea, una quinta que va una décima por movimiento contrario, no pasa nada. Entre tenor y contralto tenemos una sexta por movimiento oblicuo, así que no pasa nada. Entre bajo y tenor tenemos una cuarta, ¿sí?, pero que en este caso, al estar, a ver, es una cuestión más compleja. Si el intervalo estuviera como una cuarta sola, sí necesitaría una resolución, ¿sí?, que dijimos que era muy dinámica. Pero al estar cubierta por esta consonancia imperfecta de aquí, no se va a escuchar como tal. Sí la vamos a escuchar como tal cuando esté dada entre bajo y tenor, cuando veamos las inversiones. Cuando no se encuentra una cuarta justa entre el bajo y el tenor, el efecto es otro, no tan dinámico, ¿sí? Es dinámico, mas no tanto, por así decirlo. Bien, y obviamente entre estas dos hay sextas paralelas, como verán, ¿sí?, como en este caso, contralto y soprano, que son perfectamente paralelizables. Vamos a escuchar ambos enlaces. Y va al quinto grado. Vamos a subir un poco la velocidad para que se llegue a apreciar un poco más el enlace. Y ahora de quinto a primero, con unísono en el sol. Se escucha esa resolución de sol, do, do, sol, sol, do. Sí. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo propio con el cuarto grado, que es otro de los grados principales, con el mismo procedimiento, ¿sí? Bien, y acá en este caso cambié la tonalidad, me mudé a sol mayor y a mi bemol mayor. Bien, en primer término tendría que poner la fundamental del cuarto grado, que sería un do. Así ya tenemos nuestro GPS armónico resuelto. Bien. Ahora, ¿hay sonido común entre sol, si, re y do, mi, sol? Sí, nuevamente el sol, como en el caso anterior. Que si nos damos cuenta es el mismo caso, pero cambia de tonalidad, por lo cual las funciones cambian y la atracción cambia de los sonidos. Acá, muy bien. Ahora, nos faltan el do y el mi. El movimiento más cercano sería del si al do y del re al... Uy, perdón, mandé una macana de edición. A ver, ahí va. Y ahora vamos del cuarto al primero en mi bemol mayor. Cuidado con esto. 3 bemoles en clave. El primero de mi bemol es mi bemol, así que quizá nos convenga por la altura que ya tiene el bajo hacer que baje al mi. Y ahora, ¿hay sonido común entre la, do, mi y mi, sol, si? Sí, el mi. Entonces, en este caso que se encuentra aquí, lo duplicamos. Ahora tenemos que lograr tener un si y un sol. A ver cuál de estos sonidos está más cerca de estos otros a los que tenemos que llegar. Bien, el la va a ir a parar al sol y el do al si. Vamos a analizar la conducción de las voces. Aquí nos queda una quinta
por movimiento directo, porque una voz baja un semitono y otra baja una cuarta, pero recuerden, si es entre una extrema y una interna, al tener una de las dos un grado conjunto, ya está todo bien y licúa esa sensación fuerte de los armónicos que barre una quinta o una octava, si fuera el caso. Menos peligrosa la quinta, porque acuérdense que al ser la segunda en el orden de aparición de la escala de los armónicos, barre con menos armónicos y se tiende a escuchar menos. Que repercuta, ¿no? Entre bajo y contralto tenemos una quinta que por movimiento oblicuo va a una octava, ya que no pasa nada porque está cubierta por el movimiento oblicuo, es octava. Y entre bajo y soprano tenemos una cuarta que va... No, perdón, una octava que va a una décima o a una tercera compuesta. Entre tenor y contralto tenemos una tercera que va a una cuarta por movimiento oblicuo, que también va a estar como cubierta por la consonancia imperfecta que se encuentra arriba, ese sol. Y entre contralto y soprano tenemos una cuarta que va a una tercera, que por movimiento oblicuo. Vean cómo el movimiento oblicuo de mantener la nota común, si es posible, nos libera de un montón de errores de conducción de voces, porque ya no puede haber movimiento directo ni paralelo, o los reduce, y mantiene la unidad, genera un efecto que define un tipo de acorde, que vamos a estudiar ya mismo. El paso de un acorde a otro se llama enlace. Vamos enlazando. Hay dos tipos de enlace. Enlaces armónicos, donde los acordes enlazantes cuentan con un sonido común, como en este caso el sol, como en todos los casos anteriores. Y también hay enlaces armónicos. Perdón, melódicos. Hay enlaces armónicos que eran los que tienen sonido común y enlaces melódicos que no tienen ningún sonido común. Por lo general, son sonidos que están a un tono de distancia, como en este caso el cuarto y el quinto de do mayor, fa mayor y sol mayor. Estos enlaces melódicos tienen una técnica como para proceder al enlace. Si el bajo asciende por tono, todas las voces restantes van a descender por el camino más corto posible. ¿Por qué digo más corto posible? Porque como verán, el do va a descender así, el la va a descender al sol, pero el fa va a descender por salto al re. Va a saltar una tercera, que es la distancia más cortita. Porque si hubiera bajado a un mi, ¿qué tiene que hacer el mi en sol si re? Es una nota extraña esa armonía. Pues bien, acá van a ver que es la primera excusa que vemos, porque vemos una quinta directa por salto de la soprano que se recontra escucha. Pero ¿qué pasa? Tiene la interna que forma ese movimiento directo, el grado conjunto, por lo tanto licúa el efecto. Además, el que haya movimiento contrario entre las voces extremas también lleva la atención del oído hacia otro lugar. Muy bien, ya vamos llegando al final de la clase de hoy, no se me duerman, teniendo siempre como mantra, ¿sí? como un tatú mental, estas tres reglas inquebrantables de la conducción de las voces. Vamos a realizar el TP4. TP4, nada más ni nada menos que es lo siguiente. En do mayor y en re mayor, con estos bajos que ya están dados, se llama así bajos dados porque ya se los di y no los pueden cambiar, y los grados, ¿sí? Para que se guíen armónicamente, para ver cuáles son los sonidos con los que deben completar estos acordes, tienen que conducirlos a cuatro voces, como puedan, acordándose que elijan la disposición abierta o cerrada, la posición melódica, tengan cuidado con los movimientos, traten de tener cuidado con las quintas y octavas paralelas y o directas. Recuerden que estos van a ser todos enlaces armónicos porque van a tener un sonido común mínimo, y este enlace va a ser melódico porque como están a distancia de tono no van a compartir ningún sonido. Hay que tener cuidado. Recuerden, si el bajo sube, todas las demás voces bajan al salto mínimo posible o al movimiento mínimo posible. Y mándense, anímense, no tengan miedo, no digan no, bueno, pero no sé si va a salir. No pasa nada. Para aprender hay que equivocarse y no es ningún pecado. Al contrario, en mi cátedra siempre digo,
equivóquense, siempre con buena leche y buena intención. No es que equivóquense para que sea un cazador de malas notas o de unos, sino por el contrario, el error es la materia prima sobre la que se construye el nuevo acierto. Y yo creo fehacientemente en el error pedagógico. No se hagan problema, mándense, hagan el trabajo práctico. Si les salió muy mal, tienen muchos errores, lo corregimos juntos y lo rehacemos. Allí está el verdadero valor del error, en verlo, reconocerlo y construir en base a eso. ¿Sí? Les voy a dejar este archivo en PDF, en formato PDF en el campus de Lima, así como también este video. Gracias por su paciencia, gracias por su buena onda y por favor, cualquier consulta vía campus de Lima les estoy contestando. Gracias, 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 que tengan una muy buena semana y a conducir voces se ha dicho. Chau, chau.